Eddie, este día hablando sobre seguridad para periodistas, hablando sobre lo que se debe hacer en una acción conjunta entre varias instituciones, ¿cuál es la situación actual y qué es lo que se vislumbra? Bueno, un saludo para todas las personas que leen y ven y escuchan Criterio.hn. Decirles que UNESCO nos ha convocado a esta conferencia y esta reunión para abordar la situación de la seguridad del periodismo en el país. Entonces nosotros, haciendo el análisis, dos de las situaciones importantes para analizar es la situación de la seguridad física y la situación de la inseguridad jurídica, que pues tiene que ver con el ejercicio del periodismo. Primero, en el tema de la inseguridad jurídica, pues se ha registrado muchísimas agresiones contra periodistas en el país, desde las distintas expresiones, amenazas, intimidaciones, hostigamientos, asesinatos. Este año ya llevamos registrados 3 asesinatos, 67 desde 2003, la mayoría después del golpe de Estado. Entonces vemos una situación preocupante porque se dan estas agresiones y no hay una investigación, mucho menos una sanción a los responsables. Y pues con esto se alienta la repetición de los hechos porque no hay una verdadera respuesta por parte del Estado. Y agregando a esto que muchas de las agresiones provienen de funcionarios y funcionarias públicas, policías, militares, funcionarios del Poder Ejecutivo, operadores de justicia. Bueno, eso por una parte, ¿no?, que genera no solo la situación de una violación hacia el periodista de manera individual, sino que a la sociedad en general, porque la sociedad deja de recibir la información que difunde el periodista al que se le agrede. Pero por la otra, Jorge, es importante decir que se está generando una situación grave de inseguridad jurídica porque cada vez vemos la aprobación de distintas normas penales, civiles y administrativas que sancionan el ejercicio del periodismo. Por ejemplo, los delitos contra el honor, injuria, calumnia y difamación, los delitos de apología al terrorismo, el delito de pánico financiero, son normas que ya se han aplicado en el país y que están ahí a la disponibilidad de funcionarios o de la empresa privada para que ataque a los periodistas. También lo han utilizado políticos y para atacar a periodistas. Luego, con la aprobación del nuevo Código Penal, se han venido incorporando 2 figuras importantes para callar a los periodistas. Uno es el delito de espionaje, que castiga a los periodistas que difunden información relacionada con secretos oficiales, y el otro delito es divulgar rumores. Esto implica que incurre en el delito de desórdenes públicos. Esto es bastante grave y pone más precaria la situación de la labor periodística. Pero a la par de eso, Jorge, es importante establecer que también se aprobaron normas civiles que permiten que se demande a los periodistas por divulgar información inexacta, dice. ¿Y qué es una información inexacta en un país donde no hay acceso a información pública? Porque también se aprobó y sigue vigente la ley de secretos oficiales que establece una secretividad oficial sobre todos los documentos prácticamente de 20 instituciones del Estado, incluyendo, por ejemplo, el Seguro Social. Entonces, las conclusiones es que es una situación grave, precaria del ejercicio periodístico, y hay una ausencia del Estado para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión de los periodistas en este país. Hoy, en este taller, tú apuntabas en un inicio sobre la no presencia de la gente del mecanismo. Entonces, ¿cómo creer que quieren hacer algo para proteger a los periodistas, a los abogados y a los defensores de derechos humanos, si ni siquiera se presentan a los espacios en donde se puede discutir el tema? Bueno, esto es importante porque si no hay una voluntad política, si no hay acciones concretas de protección a los periodistas por parte del mecanismo de protección, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, de la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos y de jueces y juezas que garanticen un debido proceso o que cierren causas penales que criminalizan el ejercicio del periodismo, entonces lo que tenemos es una ausencia del Estado para
cumplir las obligaciones que tienen de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, en este caso de los periodistas. El Estado es por esa razón que ha sido incluido en la lista de Naciones Unidas como países que castigan a defensores y defensoras de derechos humanos. Próximamente también, a través de todos los datos que se producen en el país, se van colocando en instancias internacionales que es un país que viola también del derecho a la libertad de expresión y sobre todo relacionado con el ejercicio periodístico. Entonces es un Estado que no tiene voluntad política, donde los funcionarios y funcionarias, en vez de proteger, agreden la labor de los periodistas. Y sobre todo, Jorge, una cosa importante es que agresiones hacia periodistas independientes. Entonces el Estado está promoviendo más bien las agresiones desde las distintas formas, ya sea para que se acusen o ya sea para que se ejerzan agresiones físicas a los periodistas. Entonces creo que es importante que alcemos la voz, las organizaciones, los periodistas que quieren un ejercicio libre y seguro del periodismo en el país. Finalmente, Eddie, hablando precisamente de esa falta de voluntad y de esa no presencia estatal, no se han asignado, o no se ha asignado, mejor dicho, los recursos para que el mecanismo funcione como debería ser. Ahí hay otra muestra de que no existe una voluntad política en el presente gobierno. La asignación de recursos es poca en realidad. El mecanismo de protección no ha hecho un estudio de impacto financiero para la implementación de medidas de protección. Y al no saberse el impacto financiero, lo que ha hecho el Congreso Nacional es una asignación de 10 millones de lempiras, que es bastante poco, otros 10 millones por parte de la tasa de seguridad y 4 millones extra, que son alrededor de 24 millones de lempiras. Pero los 10 millones son permanentes del presupuesto general, los otros 10 millones de la tasa de seguridad es por una única vez. Entonces quiere decir que para el 2018 solo habrán 10 millones de lempiras, que son mínimos para el funcionamiento de un mecanismo de protección, sobre todo por el pago del personal, luego porque la implementación de medidas de protección es un tema bastante caro, sobre todo cuando periodistas no quieren la presencia de un policía o el acompañamiento de un policía de manera permanente, porque tiene un impacto en el ejercicio propiamente, porque las fuentes periodísticas pues no se van a querer entrevistar con un periodista que ande un policía, porque a veces los policías son pues muchas veces también los agresores o las personas que difunden o comercian con los datos de las fuentes informativas. Entonces eso puede ser bastante grave, ¿no? Entonces la implementación de otras medidas es caro y hay que asignar presupuesto necesario, pero cuando son 10 millones de lempiras que se van a ir en logística, que se van a ir en pago de personal, entonces implica que no hay una voluntad política para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, pero sí vemos el aumento de presupuesto para compra de armas, para compra de vehículos, para alquiler de vehículos a la Policía Nacional, pero no vemos para la protección. Si hay agresiones contra periodistas, si hay demandas o acusaciones penales o civiles contra periodistas, eso tiene un impacto serio en la democracia, porque dejamos de percibir o de recibir información de parte de personas que analizan la realidad nacional de manera permanente. Nosotros en Criterio somos testigos y somos víctimas de agresiones, de amenazas, de ataques virtuales, y hemos dialogado con diferentes compañeros y nos dicen que también esto tiene un impacto económico, porque andar un par de policías significa darles de comer, y el periodista no tiene un gran salario. Entonces algunos compañeros mejor desistimos de agarrar seguridad, porque también va en detrimento de la pobre economía del periodista. Bueno, también es un tema que se ha denunciado en los diferentes órganos del Estado que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los periodistas, de que en muchos de los casos, pues cuando tienen medidas, ya sea a nivel interno o a nivel internacional, medidas de protección, la Secretaría de Seguridad, en el caso de que sean policías, los asignados para la protección física, no garantiza
pues la alimentación de los policías o incluso el transporte. Entonces le toca a las propias víctimas sufragar estos gastos. Entonces el impacto es bastante importante en la economía de los periodistas, que muchos de los periodistas están en una situación de precariedad porque hay bajos salarios o porque no hay una apertura, por ejemplo, para la publicidad oficial para competir. Entonces eso implica que el Estado luego, cuando ocurren hechos o agresiones, lo que dice es que el periodista, por ejemplo, ha renunciado a la protección física, pero no analiza por qué razón, o no dice por qué razón los periodistas dicen o rechazan este tipo de medidas. Entonces, nosotros hemos analizado que son por estas dos vías, ¿no? Por el impacto que usted decía, el impacto económico, pero también por el impacto en lo que puede ser la cobertura en la periodística, porque las fuentes pues no necesariamente van a querer entrevistarse con un guardaespaldas de esta naturaleza. Entonces, el Estado debe buscar formas, mecanismos para adecuar el tipo de protección hacia periodistas, porque ejercen labores diferentes, complejas, labores especiales de información, que muchas veces está relacionado con el propio Estado y con los propios funcionarios y funcionarias, a veces relacionados incluso con los mecanismos de protección. Bien, es Edith Tábora hablando aquí en Criterio.hl.